Hola, hola, hola. Aquí un día más para compartir, para compartir con Pepe Martos temas de no dualidad. Hola, hola, hola. Bienvenidas, bienvenidos. A ver si se conecta Pepe y podemos entrar. Hola, hola Susana, bonita. Hola Loli. A ver si se nos conecta. Nada, vamos a hablar con Pepe para que para hablar seguir hablando de la no dualidad. Desgranaremos un... Hola Pepe, bienvenido. Espera que te mando vale, genial. Ay, se conecta. Hola, Se escucha un pelín mal. ¡Hola Pepe! hola. ¿Qué te ha Pues pasado? que estaba organizando, que se me olvidó encender el ordenador. Un momentillo, un segundo, espera. Vale, vale, vale. Espero. ¿Se me escucha ahora? ¿Cómo se escucha? ¿Me ¿Ya podéis te escucha decir bien? si se escucha bien o no? ¿Te escucha ¿Sí? bien? Vale, vale, Y una genial. cosa, Pues nada, que estaba ahí un ratillo, digo, bueno, pues no viene, pues aquí estoy hablando sola, ¿qué tal? conmigo misma. Pues muy bien, mucha calor, mucha calor, mucha calor. 40 grados. Aquí 40 grados. Madre mía, yo es que ni lo miro, ¿para qué? ¿Para qué lo voy a mirar? Es que no sirve para nada. Va, Así que nada, a sudar un ratito y ya está. Y a beber agüita para no deshidratarse. muy bien. No queda otra. ¿Qué tal estás? Y nada, bien, aquí muy bien. Con muchas ganas, con muchas ganas Buah. de que explote la cabeza, Algunos le como explotan, cada día. algunos le explotan y no vuelven. Bueno, pues mira, si no hay que volver, pues no se vuelve. Ya está. Es porque toca irse, no pasa nada. Pues sí. Así que nada. Y nada, estaba echándole un ojillo así al texto, que también me he puesto el ordenador hoy, me lo he puesto aquí al lado, Sí, para que podamos ir un poquito, pues desgranando sí. eso. Y nada, ¿y tú qué tal? Bien, yo muy bien. Sí, Pasando el calor todo pues se nada. puede, A ver, pero claro. bien. Exactamente. Yo es que soy muy de abanico, Sí. ¿sabes? Me encantan los abanicos. Antes que aire acondicionado, yo prefiero abanicarme. Aunque el aire esté caliente, da igual. Pero si no me resfrío. Y sobre todo sorprendido de que de momento no ha habido ninguna interferencia. ¡Eh! ¡Eh! No. Bueno, pues, Bueno, pues si hay, pues, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, de momento está ahí funcionando bien, o sea que perfecto. bueno, pues, Entonces, nada, ahora todavía no está entrando mucha gente, pues lo iré diciendo así todo el tiempo y tal, para que todo el mundo que quiera preguntar, que por favor que lo hagáis desde el símbolo de interrogación que hay al lado de los comentarios, porque a veces el chat va muy rápido y se nos pierden, a veces, bueno, se quedan preguntas a lo mejor sin contestar y tal. Entonces yo os lo agradezco. Yo estaré al tanto igualmente y bueno, de todas maneras, pues eso, que por favor, ponerlo, ponerlo ahí en el simbolito ese de la interrogación y nos ponéis ahí las preguntas. yo, yo, Así que nada, yo puedo, Pepe, sí, yo puedo preguntarte también, sí, ¿no? tú puedes preguntar, claro que puedes preguntar. Bueno, pues Y hoy, yo hoy también. vamos a hablar de un tema que es la espiritualidad. Y precisamente Exacto. vamos a leer una reflexión que está inspirada en un satsang que hice con una persona, vía telefónica, vía WhatsApp. Los satsangs se pueden hacer de cualquier forma, vía Claro, Messenger, vía WhatsApp, vía Zoom, Zoom, claro. vía del tren, La que sí. sea. Telepática. Telepática. Bueno, esto no deja de ser una ensoñación. No, la vía del tren, que nos ponemos en la vía del tren y charlamos allí todos. Eh, Hombre, pero es claro que sí. De importante no tapitas. olvidar una cosa,
de que esto no deja de ser una ensoñación, ¿vale? Y dentro de la ensoñación, cada personaje, cada sujeto, en su propia ensoñación, tiene a sus personajes, sus sujetos que ve, ¿no? Como en el sueño onírico. Pues de la misma forma, en la vigilia, pues tenemos esos personajes ahí. Y dicho esto... Con esto y un bizcocho, hasta mañana. Y si te parece, bueno, yo creo que no sé cómo ha surgido, pero de la última reflexión que también aparecerá en el próximo libro, esta será del próximo libro, bueno, con algún retoque de corrección ortográfica o tal vez algún tipo de retoque para adaptarlo a la novela en sí, porque quiero que tenga, vaya enlazado igual que el libro de Isha, ¿no? En forma de novela, ¿no? Pero bueno, surgió esto y me gustaría que habláramos de ello, leerlo detenidamente. Claro. Y si surgen preguntas por parte de alguien, pues nada, bienvenido sea. Y nos responderemos mutuamente porque esa es la reciprocidad, ese es el feedback, ¿vale? Y lo importante, pues eso, saber que tanto la pregunta como la respuesta es una retroalimentación. Y ambas son inexistentes, proceden del vacío. Sí, porque en definitiva la cuestión es que poco a poco, paulatinamente y progresivamente nos demos cuenta de la tela de araña en la cual estamos metidos, ¿no? Sobre todo en el mundo de la espiritualidad, que es donde el ego nada o se revuelca como un cochino en un charco, como un hipopótamo en una balsa de barro inmensa, ¿no? Igual. Y bueno, se alimenta y es un caldo de cultivo muy bueno, ¿no? Para engordar. Y de hecho así en la reflexión digo, al final digo, la espiritualidad es engordar para morir, porque no sirve para nada. Incluso la gente con su... Me encanta. Sí, pero con sus elucubraciones se inventan 1000 historias. Y esas 1000 historias que se inventan son sencillamente para engordar al yo, ¿vale? Se inventan... Pepe, perdona, tenemos ya una pregunta. Vale, venga. Cuando tú me digas... Pasamos a la pregunta. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, tú córtame. Cuando haya una pregunta me corta, porque si no se acumulan. Sí, yo ya te digo que te voy a cortar. Vale. Porque si no... Venga. Me dicen, es que no habla mucho y no lo puedo... Digo, no, tranquilos, que yo ya en algún momento ya voy metiendo ahí el... Mira, Juanma nos dice, buenas tardes, ¿qué experiencia tiene Pepe sobre el observador o testigo? ¿Qué experiencia tiene sobre el observador o testigo? Sí, la propia experiencia de este ego, que es el único observador y el único testigo que atestigua conscientemente y que percibe a través de los 5 sentidos, ¿vale? Este testigo que vive figurativamente o aparentemente gracias al oxígeno, al agua y al alimento. Cuando se corta el flujo, esto en la India lo explican de otra forma, en el Advaita, personas como Nisargadatta o etcétera, ¿no? Ellos lo explican con una terminología propia de ellos, ¿no? Pero yo lo extrapolo, lo traslado aquí para que la gente lo entienda fácilmente, ¿no? Eso que llaman prana, que llaman etcétera, etcétera, bueno, eso es respirar, ¿vale? Como decía aquello de respirar a pleno pulmón la brisa marina del agua del fondo del mar, pues esto es igual. Luego rasparás, pues esto es igual. El ser humano no deja de ser un cúmulo de átomos, de moléculas, de carne, de huesos, que tal como nace, muere y el polvo vuelve al polvo y desaparecerá, ¿no? La mente, que es otro gran prodigio de la naturaleza, procede de la misma conciencia. Y el ego, que es aquel testigo, único testigo, porque el ego, o sea, la mente, que es el pensamiento, es el único testigo. Por ejemplo, cualquier animal que tenga mente, evidentemente, es testigo. La diferencia de la mente y el ego es sencillamente, aunque la mente procede del ego, pero el ego es aquello que dice, yo soy fulano de tal y estoy aquí, y toma conciencia de estar. Entonces, a partir de ese momento, inicia un periplo de crear un mundo totalmente irreal, a base de creencias, de moralidad, de ética, y a base de mutilarse a sí mismo, creyendo que de esta forma va a acceder a eso que la espiritualidad tanto prodiga, ¿no? Que es lo que le llaman Dios, lo absoluto, lo incognoscible, etcétera, etcétera, ¿no?
Y eso no tiene sentido ninguno. El ego es una falacia, es un paquete de pensamientos espontáneos que surgen, aparecen, se van, vuelven y por temporadas desaparecen, no hay sujeto, luego vuelve otra vez y terminará desapareciendo, evidentemente, ¿no? Entonces, volviendo al tema del testigo, el único testigo es en la mente. Lo que pasa es que, o tal vez no se ha explicado bien en algunos libros, sobre todo procedente de la India, tal vez por las traducciones, o porque el ego, el yo, quiere ver un testigo detrás para no perder la posibilidad de no morir, ¿no? Y cree que cuando deje de ser mente-cuerpo, será ese testigo que hay detrás y dice, bueno, la mente-cuerpo se ha ido, pero yo sigo aquí, sigo siendo el testigo. A ver, hay una cosa muy clara, el testigo no tiene mente. Eso que esta persona está preguntando, y yo sé por dónde va, porque hay terminología en el Advaita, que es no dualidad. Advaita significa no dos, ¿vale? Para el que no lo sepa. En la India se le llama así, es una palabra del sánscrito. Advaita significa no dos. Y es no dos porque si hubiera uno, implicaría la existencia de otro. Entonces, por eso se le llama no dos, porque es la ausencia de todo. La ausencia, asimismo, de la propia dualidad, ¿no? Entonces, lo que esta persona, y sé por dónde va, si no se explica bien, parece ser como si hubiera un testigo que es lo absoluto, que lo observa todo. O un testigo universal, ¿no? Que lo observa todo. Pero no es así, porque si fuera así, si ese testigo percibe, es que tiene 5 sentidos. Si ese testigo ve y elucubra, es que es un sujeto pensante, es un yo. Y por tanto, ese testigo estaría ubicado en el espacio-tiempo. Y ese testigo no es lo absoluto, ni es la conciencia. Y es importante dejar esto claro. Es muy importante dejarlo claro. Evidentemente que... Claro, Sí, porque sí. Pepe, lo absoluto no es consciente de sí mismo. No sabe que existe, no es consciente de sí mismo. Y la conciencia es el vacío que da lugar a la forma. Por ejemplo, lo explica muchas veces, en una vasija, el espacio vacío interior, eso es la conciencia. Y da lugar a la forma. Cuando la forma desaparece, la conciencia también desaparece. Así lo explicaba Nisargadatta. La conciencia y la manifestación van de la mano. Sencillamente porque al desaparecer la forma, ese vacío o ese de la semilla del cual procede la forma se desvanece y dirás, hola. Nos dicen hola, pues yo saludo, que tú hables. Esa es la conciencia, esa es la conciencia. Y entonces la gente dirá, bueno, ¿y dónde va? ¿Dónde va el vacío ese? ¿Dónde va la conciencia? Pues no va a ningún sitio. No va a ningún sitio porque se funde con lo absoluto que es la única verdad. ¿Y por qué es la única verdad lo absoluto? Lo absoluto es la única verdad porque es lo único fijo, permanente, inmutable, inalterable, eterno, forever and ever and ever, amén. Es lo máximo. Hola, Olivia. ¡Oli! ¡Ay, mi niña! Guapa. Aquí la tengo, conmigo. Entonces, ¿qué ocurre? Que es muy importante, entre otros, esos dos puntos aclaratorios, ¿no? Se ha hablado mucho y también, sobre todo, yo creo que no se ha explicado bien. No se ha explicado bien. Porque el testigo es algo figurativo, ¿no? El testigo sería, como dice Pedro Rodea, tiene un símil muy, muy, muy bonito, muy fácil de entender, ¿no? Y dice, tú mírate a un espejo. O sea, tú mira a un espejo y ves ahí a alguien, ves un sujeto. Eso que ves sería la forma, la manifestación. Pero tú no te ves a ti mismo. No te ves a ti mismo. Tú no ves lo que tienes en el cogote. De hecho, si tú te tapas las manos, o sea, te atan la mano atrás y ves, tú ves, pero no te ves a ti mismo, salvo que haya un espejo. Pero claro, al decir esto, Pedro, que está correcto, ocurre una cosa que si no explicas al mismo tiempo de que el testigo del cual habla no es consciente de sí y no se ve a sí mismo, ni tampoco nos ve a nosotros, parece ser como si hubiera un testigo real que está viendo algo. Y eso no es así. O sea, Pedro lo dijo correctamente, pero tal vez le falta ese detalle que evidentemente en otros libros, uno muy bueno y que aconsejo que se llama Antes de la conciencia, que es lo absoluto, donde narra perfectamente, ¿no? Como antes, perdón, es de Nisargadatta, yo creo que él lo tradujo o algo así, pero bueno, este libro es de Nisargadatta, no es de Pedro, es de Nisargadatta, ¿no? Antes de la conciencia, lo explica, además, yo creo que fue en la última época de Nisargadatta, lo explica fácil y claro. Fue el momento de más madurez de Nisargadatta, ¿no? Y decía que la conciencia desaparecerá y antes de la conciencia es lo absoluto. Pero lo absoluto, y esto hay que tenerlo claro,
no es un testigo consciente. Aquí lo único consciente es el pensamiento. El pensamiento es lo único que ve, que percibe. Y cuando el pensamiento desaparece, ese figurativo testigo siempre está ahí, pero no es consciente ni ve nada, ni percibe nada. No es ni luz ni oscuridad. O sea que no podemos decir, es que es la luz. No, no, no. Ni luz ni oscuridad. Ni forma ni ausencia de forma. Ni blanco ni negro. Ni hombre ni mujer. Es la ausencia de dualidad y la ausencia de existencia y, por supuesto, ausencia de toda experimentación. Entonces, contestando y resumiendo a la pregunta, el testigo único, el testigo único es aquel que percibe con los 5 sentidos. Bueno, los 5, no 10. Es el testigo. Espera, que Juanma lo sigue Sí. diciendo. Cuando uno es consciente de este vacío y no le pone nombre de ningún tipo ni característica, ¿es eso lo absoluto? A ver, nadie puede ser consciente de lo absoluto. Porque, y yo sé que cuesta. O sea, entiendo, me pongo en el lugar de Juan y sé que cuesta. Lo absoluto nadie lo verá y nadie es consciente de ello. Nosotros, a lo máximo que podemos llegar, ¿vale? A lo máximo, y ya lo decía Nisargadatta, y lo ratificaba evidentemente personas como Pedro Rodea, que para mí es uno de los personas que ha escrito sobre la dualidad del siglo XX bueno, y el XXI que sigue vivo, más clarificador, ¿no? Nadie es testigo de lo absoluto, ni siquiera de la conciencia. El testigo, o sea, ser consciente de algo, ocurre solamente en el estado de vigilia y en el sueño onírico, ¿vale? En el estado de vigilia y el sueño onírico, que prácticamente es lo mismo, porque la materia prima es la misma, que es la mente pensante, ahí hay testigo, ahí se experimenta cosas, ahí puedes sentir, pero una vez que entra en el sueño profundo, ya ni nadie que sienta nada, pero absolutamente nada, ni el amor, ni el odio, ni la sensación de vacío, no sientes nada. Porque en el sueño profundo sin sueños no hay sujeto que sienta esa sensación de vacío. Entonces, claro, ¿qué implica esto? Automáticamente el que le dices esto dice, pero entonces yo que tengo que desaparecer del todo y no va a haber nada. Tengo que morir. Pues Claro, 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 aquí toda la lucha es por no morirse. La gente no se quiere morir, coño. Pero por eso no tiene sentido. no, pero por eso se está desarrollando y quiero dejar tranquila a la gente porque hay una vía de escape para el ego, hay una gran vía de escape para el ego y se llama la inteligencia artificial. Y gracias a la inteligencia artificial, bancos de memoria se meterán en ordenadores y te darán capacidad para hablar, dialogar, tener conversaciones como la película Her, por ejemplo, o la película Blade Runner, ¿no? Y Sí, ahí seguirá y probablemente un banco de pensamientos, ¿vale? Lo puedan meter ahí y pueda estar 2000 o 3000 años. Pero probablemente no seas tú ni yo. Pero claro, todo eso es la ensoñación, eso no es la verdad. Eso es seguir, ya. eso es evitar engordar para morir. Ay, ¿Qué, ay, ay, qué ha ay, pasado? ay, ¿Qué Pepe. ha pasado? Ay, que se va la conexión. ¡Ay! Ay, ay, que se va, por Dios. Entonces, ¿qué ocurre? El ego quiere pervivir y por eso inventa la inteligencia artificial. Por eso lucha para desarrollar la criogenización, ¿no? El trasplante de Ujú, cabezas. ¿Por qué? sí, Porque ya las religiones están quedando obsoletas, ¿no? La espiritualidad actual, que ya se ha visto que esto es un negocio, pero vamos, de alto standing, ¿no? ¿Qué ocurre? El que tenga dos dedos de luces se da cuenta de que no tiene sentido ninguno. Porque todos, ¿no? Todos esos, aquellos que yo ni le llamo maestro, ¿no? Pero fueron aquellos que tomaron esta conciencia y este conocimiento. mm, Sencillamente, ¿dónde iban? mm, Iban al vacío, iban a la nada. Como ya he dicho tantas veces, Buda iba a la vacuidad, el Tao a la ausencia de ujú, Tao, Tao sin nombre. Y Jesús de Nazaret igual, claro, ¿no? Y todos aquellos que realmente hablaron, bueno, y que algunos lo crucificaron, al otro lo dejaron solo y nadie lo seguía. ¿Por qué? Porque esto no vende. Esto no vende. La no dualidad no vende. Y claro. hay que dejar claro que aquí estamos hablando de no dualidad, que es la vía directa que no Exacto. usa intermediarios, que no usa muletas y que no usa ningún tipo de artificio, ¿vale? Pero esto no vende. Dime. Mira, aquí Dulce Rocío nos pregunta, explícame por favor si no existe un propósito en la vida
Entonces, ¿qué hacemos aquí? Nada, absolutamente nada. No hacemos nada. Porque esto, no, en serio, el problema del yo es que quiere hacer algo. Me encanta, me El encanta. yo quiere hacer algo. Si Claro, yo te digo, Dulce, claro. hola, Dulce, un besito, para México, para todo México. Ole. Mira, Dulce, no existe ningún propósito, no existe expectativas ningunas, porque el destino va a ser el mismo, y es desaparecer. Y si alguien quiere prolongar el estado mental, da igual porque nosotros no somos la mente, no somos el cuerpo. Lo que no somos es aquello que habla de lo que hipotéticamente es, pero no lo conocemos. Hablamos de lo absoluto, pero no hay ningún testigo de lo absoluto, ni lo habrá nunca. Entonces hay que tener claro esto. Nosotros sencillamente somos un paquete de información, de pensamientos, que han llegado a la conclusión de que son un sujeto, una entidad. Y esa entidad que ni siquiera nace del vientre de la madre, porque el bebé no tiene ego, el bebé no elucubra, como dije en la otra ocasión, ¿no? El bebé no sabe absolutamente nada. Y no tiene sujeto y no lucha por creer en nada. Un bebé no se pregunta para qué estamos aquí. Ese problema surgirá Ujú, después, con el yo. Y el yo nace después, años después del nacimiento. Es cuando nace el sujeto. Entonces el sujeto es el que se pregunta, pero ¿yo qué hago aquí? Igual si te va muy ujú, bien no te lo preguntas, pero te resistirás para que no deje de irte bien, ¿vale? Y para prolongar esa existencia tan placentera que estás viviendo. Y tendrás mucho miedo por mantenerla, por luchar por ella. Y si careces de ello, ujú. en la situación en la cual estás, estarás soñando con un mundo mejor. Estarás soñando porque probablemente la persona que tiene a tu lado ya no estás enamorado. ¿Y qué ocurre? Pues soñarás con otro sujeto imaginario, ficticio, como un hombre ideal, ¿no? Pero eso no existe, eso es una paranoia, porque si algún día pudieras vivir con ese hombre imaginario, descubrirás sus defectos y descubrirás que no es lo que tú imaginabas y vas a seguir buscando. Y luego querrás otra cosa y otra. Y el yo es algo insaciable porque pervive precisamente de la necesidad, de las carencias, ¿no? De los deseos, de esas ilusiones, de esas expectativas, de esas metas. Entonces es al revés, no hay propósito y Sí. realmente debemos mentalizarnos de que no hay propósito, renunciar a todo propósito, porque esa es la forma del tiempo o el periodo que es inexistente también, de esto tan rápido, que esto es cuestión de fracciones de segundo, esto es fracciones de segundo. Pues la forma de lo que vivamos, que lo podamos vivirlo de la forma más sosegada y sobre todo con total Ujú, ausencia de conflicto mental. Eso es lo más importante, vivir en paz. Y eso no te lo da ninguna espiritualidad. Eso te le da este reconocimiento sencillo de que eres un paquete espontáneo de pensamientos que no tiene que hacer nada, y hacer nada no es sentarse en un sillón sin hacer nada, sino sencillamente dejar que las cosas ocurran por sí mismas. Porque hay gente que cuando le he dicho, oye, pero eso de no hacer nada es que yo mañana tengo que ir a trabajar, me tengo que levantar, tengo que, ha subido la gasolina y dice, bueno, pero claro, evidentemente, pero deja que ocurra. No hacer nada es dejar que ocurra, no interferir en ello, dejar sencillamente que acontezca. Porque cada acontecimiento acontecerá como tenga que ser. Y conmigo o sin ujú, ti, las cosas serán como tienen que ser, o no serán como tienen que ser. Pero que quede claro que nadie interfiere, que nadie hace nada, no hay hacedor. Y si quieres forzar, vas a ir contra la corriente propia de la propia naturaleza, ¿no? Porque la acción ujú, correcta o incorrecta, la acción siempre surge por sí misma y no hay un hacedor que la haga. Y hay que soltar esa ujú. mochila de creernos hacedores, ¿vale? Entonces, Dulce, muchas gracias por tu pregunta, estar ahí. Y no hay propósito, ni hay meta, ni hay nada que hacer. Deja que sea, deja que el mundo sea. Mira, otra pregunta. Nos dice Juanma de nuevo. Entonces, cuando hablas de la verdad, ¿es el vacío? Exacto, la verdad es ese vacío donde no hay ni color, ni luz, ni percepción. Yo siempre digo, imagínate que no imaginas. Imagínate sencillamente una habitación oscura, pero bueno, tampoco es oscura, da igual como esté, pero sobre todo, imagínate que en esa habitación no hay ningún testigo, no hay nadie que la perciba, no hay absolutamente nadie que sea consciente de estar ahí. Y esa ausencia de sujeto que esté ahí, eso es lo absoluto. Es la ausencia absoluta de experimentación.
se le llama vacío por ponerle un nombre, pero no, pero claro, automáticamente nos da miedo y asociamos vacío a algo que te vas a caer, que te vas a hundir, ¿me entiendes? Claro, porque asociamos cosas, ¿no? Y te imaginas que es negro, que aquello es tenebroso, que allí está, pero no. Pues a mí me encanta saltar al vacío, Sí, pero Pepe, ya te lo mira, digo. yo creo que la forma más fácil. Que es como saltar a no saber, qué va a ocurrir. Sí, Y es perfecto, o sea, es que a mí me encanta eso, ese no saber, a mí me da mucho descanso, pero sinceramente. la forma más fácil de entenderlo, ese vacío, Juan, es la siguiente. Mira, cuando estás muy cansado y accedes al sueño, ¿vale? Te rindes en los brazos de Morfeo, que lleva, imagínate que ni siquiera, porque ya es, bueno, sales de la vigilia, ¿no? Con tus problemas, tus paranoias, de la pareja, de los compañeros, de los amigos, de que si estoy solo, de que si estoy con mucha gente, de que si el vecino hace ruido, que si hace silencio, no sabe, la gente nadie sabe lo que quiere, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues por fin te acuestas, cansado de todo, y te metes en la cama, y en vez del sueño onírico, entras directamente en el sueño profundo, sin sueños. Pues esa sensación de entrar en ese sueño profundo, así de placentero, se podría describir, pero cuando estés en el sueño profundo sin sueños, ahí no hay nadie. No hay nadie que lo testifique. Cuando vuelves al estado de vigilia y sales del sueño, sabes que has salido de un lugar, o sea, más que de un lugar, de un estado. Pero en ese estado no había nadie para testificarlo. Entonces, esto es un símil también, ¿vale? Es un símil. Y sería el espacio que has estado en el sueño profundo sin sueños, donde no había nadie que testificara haber estado ahí. Entonces no da miedo, porque cuando dormimos en el sueño profundo sin sueños, ¿qué miedo hay? Si no hay nadie que pueda tener miedo. Es que no hay nadie. Entonces no puede haber miedo. Pepe Carlos nos Sí, pregunta, ¿pero cómo podemos ser conscientes de este vacío? Yo solo percibo el mundo físico y silencio mental. claro. Ya he dicho que nosotros, Carlos, muchas gracias, Carlos, nosotros nunca seremos ni percibiremos ese vacío. Lo máximo que podemos hacer, y eso ya lo hacían aquellos más conocidos maestros, guías, etcétera, ¿no? Como Buda, Jesús de Nazaret, bueno, Mahoma tal vez, no sé, yo no he leído apenas sobre el Corán, pero igual seguramente, ¿no? O el sufismo hablaba de ello también, ¿no? El Tao, el Zen, todos, si os dais cuenta un detalle, todos apuntan a lo mismo, apuntan a minimizar la actividad mental, apuntan al vacío, apuntan a la meditación, apuntan a tratar de alguna forma, digo minimizar porque es muy difícil dejar de pensar, porque somos el pensamiento. Y hay un proverbio árabe, hablando precisamente de los árabes, bueno, he oído algo del sufismo, pero tampoco lo conozco muy bien, no son solamente 4 palabras, pero hay un proverbio árabe que viene muy en alusión a esto, y me alegra bueno, porque tal vez nunca hablamos del mundo árabe, pero me alegra porque es muy elocuente, muy gráfico, ¿no? Y dice que no puedes impedir que los pájaros revoloteen por tu cabeza, pero sí puedes impedir o tratar al menos que aniden en tus cabellos. Los pájaros son los pensamientos. Entonces, fíjate ya como esta propia cultura árabe apunta a lo mismo, ¿no? No puedes impedir que el pensamiento esté ahí dando vuelta y vuelta y vuelta. Eso no lo va a impedir nadie, porque el sujeto es el pensamiento. Y cuando dejes de pensar, ya eres fiambre. Ya estás camino de Bigabión. Como decía mi padre, ya está en Covadonga. mi, padre decía, mi padre decía eso, decía, cuando veía a alguno que estaba un poco palmero, decía, ese vaya para Covadonga. Entonces, antes de llegar a Covadonga, evidentemente, evidentemente, no puedes impedir que los pensamientos te den vueltas, vueltas, vueltas. Pero por lo menos deja que sean, obsérvalos y probablemente no lleguen a anidar en tu cabello, ¿vale? Podrás evitarlo. Pero bueno, tampoco es relativo el evitarlo porque como todo es espontáneo, pero probablemente si sigues esa instrucción, ¿no? Entre comillas,
para que la acción correcta surja por sí misma, como decía Lao Tse, ¿cómo se hace? Sencillamente no interfiriendo, esperando, no actuando en caliente, esperando, dejando que el barro se asiente, el agua se aclare, y una vez que pasa esa euforia, una vez que pasa ese sentimiento o emoción visceral, y cuando te das cuenta que a partir de ese momento ya ni siquiera te haces la pregunta. Ya se ha respondido sola. Se responde sola. Nunca actúes en caliente. Si hay una pregunta, déjala pasar. Seguramente que se responderá sola. Porque en ese vacío o en esa ausencia de pensamiento, o bueno, tratando de minimizar los pensamientos, ¿no? Ahí se diluye al mismo tiempo, porque la pregunta es un pensamiento. Y si tú minimizas los pensamientos, la propia pregunta va a desaparecer. A mí me recuerda esto, Pepe, a algo que leí una vez de un maestro y un discípulo, que es, bueno, tipo como un cuento o algo así, ¿no? Una fábula o algo así, ¿no? Que iba el maestro con su discípulo y el discípulo le pregunta, ¿no? Maestro, ¿las meditaciones darán respuesta a mis preguntas? Y él le contesta, no lo sé, pero desaparecerá el que pregunta. Exacto. ¿No? Entonces ahí ya no hay pregunta, no hay respuesta, Que todo es lo mismo, claro, es que todo es lo mismo. Más claro el agua, ¿no? O sea, ¿quién pregunta? Pregunta la actividad mental. Si tú minimizas la actividad mental, te aclaras, te calmas y ya no hay preguntas. De hecho, ocurre que cuando una persona tiene muchas preguntas y muchas inquietudes y empieza a hablar con alguien para tratar de hallar una respuesta, probablemente la gran mayoría se difuminen, ¿no? Y diga, ¿pero qué querías? ¿O qué? Y dice, no, ya da igual, ya no me acuerdo, ya se ha respondido solo, ¿no? Las preguntas se responden solas en el momento que cesa la actividad mental, o al menos, pues la actividad mental no cesa, la minimizas, ¿no? O tratas de dejarla ser, porque tampoco puedes forzarlo. Forzar, no pensar, ya es una actividad mental. Entonces, y precisamente aquello que quiere meditar es aquello que piensa. Sin sujeto no hay meditador, ¿no? Pero si lo dejas ser y te dejas de cuestionarte, sobre todo déjalo ser, no interfieras en ello, ¿no? No te involucres. Que la cuestión no involucrarse en nada. Absolutamente en nada. Tú obsérvalo. No involucrarse sencillamente de no personalizarlo y participar en ello. Déjalo ser. Y cuando lo dejes ser, poquito a poco, desaparecerá. Y cesará la pregunta. Cesará el ruido. Se nos acumula la faena. Venga. Dice, Carlos. Espera. Dulce. Aquí Dulce nos vuelve a preguntar, porque tengo otra pregunta ahí. De Carlos. Carlos, sí. Ahora vuelvo a ti, ¿vale? Porque aquí, por aquí, es que hay en los dos sitios. Entonces voy ahí como... Entonces Dulce nos preguntaba de nuevo, cuando hablas de símil, ¿a qué tipo de modelo pretendemos imitar? Sí, bueno, cuando yo hago un símil o una alegoría es dentro de la ensoñación, porque... Hola. Perdón. Mira, no hay que perder de vista algo de que somos una ensoñación, ¿vale? De entrada no hay nadie. Yo creo que hay que empezar de ahí, ¿no? Aquí no hay nadie, esto es una ensoñación. Entonces hay que partir de esa base, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que la ensoñación, que es inexistencia absoluta y que es algo transitorio y que, bueno, que tal como apareció, desaparecerá, como decía en un chiste, no tiene ni por venir ni por qué llegar, pero ahí en la ensoñación, la propia ensoñación lo vive como muy real, ¿no? Lo vive como algo, como si fuera real, ¿no? ¿Y cuál era la pregunta? ¡Qué bueno! Que ¿a quién pretendemos imitar? Ah, sí, bueno, sí, los símiles lo encontramos nosotros en nuestra propia ensoñación. Buscamos algo, un símil, para tratar de entender aquello que no se puede entender. Porque ¿cómo la mente va a comprender lo que es anterior a la mente? De dónde procede de la mente. Es imposible. La mente... Es que veo a la gente riendo, eso ya me da risa. Me voy a vestir de payaso. Me voy a vestir de payaso
con una bola así, una bola así. Yo tengo una bola. Es que ¿En no serio? me río, no me río, ¿Esto es serio? ¿Qué? me estoy riendo con la gente. Aquí no hay nada serio, no te preocupes. Yo tengo una bola ahí. Espera, no vayáis, no te vayas. Tengo una bola. Me voy a comprar una nariz de payaso y el próximo día te juro que me la pongo. Gracias, gracias a todos por vuestras risas y por compartiros aquí con nosotros. Claro, es que luego me ve a mí reír y se piensa que, que estoy riéndome sola y me estoy riendo con vosotros. Mira, míralo, toma. Ole, ole, ole. No, es que ¿sabes qué pasa? Que tú estás hablando y claro, yo voy viendo los comentarios. Entonces, ¿qué pasa? Que nos reímos y la gente lógicamente se ríe con nosotros. Y claro, tú sigues hablando ahí sin poder reír. ¡Vamos! Y, ¡Otra! La gente se parte de ella. y yo voy a mi bola. Ahí, venga, va. Bueno, ¿por dónde íbamos? Uf, uf. Espera, vamos. No era lo del símil, lo del símil. Que el símil lo sacamos nosotros mismos de nuestra propia experimentación, ¿no? Y tratamos con el símil, tratamos de explicar aquello que es inexplicable, ¿vale? Por eso no hay que quebrarse la cabeza ni buscar nada. Déjalo ser. Porque es que seremos incapaces, somos incapaces. La mente jamás verá lo que no es de la mente. Y la mente, cada mente tiene su propia verdad. Pero la verdad no tiene mente, carece de sujeto, carece de entidad, ¿vale? Y ya no me lío más porque si no, no... Sí. Mira, te digo, llevamos media hora y no hemos empezado a leer el texto. Pero espera que todavía hay otra pregunta. Porque Carlos aquí nos ha hecho más preguntas. Gracias, gracias a todos por vuestras preguntas. O sea que aquí esto es un espacio libre, si da tiempo leemos, si no, no leemos. A ver, que me concentre. Aquí Carlos, a ver, nos decía lo del vacío. Vale, entonces dice, entonces es como vivir en un sueño lúcido en vigilia. Después, lo siento, no sé lo que es, se tiene esta comprensión todo. Todo sigue igual sabiendo que es un sueño. Claro, Sí, sí. claro. A ver, testigo nadie será de lo absoluto, nadie es testigo, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Cuando tú llegas a esta comprensión, la vida sigue igual, como cantaba Julio Iglesias, ¿no? La vida sigue igual. Siempre hay... Sí, sí, la vida sigue igual. Y eso es lo importante. Claro. No podemos hacer la técnica del avestruz, que está muy en boga en la espiritualidad actual, ¿no? Muy en boga con esto de las vías, esto de no sé qué, bueno, que esconden la cabeza, sí, esconden la cabeza y dejan el pompi al aire. ¿Por qué? Porque no quieren verlo, quieren aislarse del mundo, quieren recogerse en una terminología llamada amor, llamada el corazón, llamada la sensación de no sé qué, de, bueno, mil chorradas, ¿no? ¿Y qué ocurre? Eso es aislarse de tu propia realidad. La vida sigue y tú eres, porque el mundo eres tú. Eso sería esconderte de ti mismo. Tú eres el mundo, todo lo que percibe eres tú. Y está porque tú estás aquí. ¿Vale? Entonces, una vez que llega a esta comprensión, sencillamente déjalo ser. No interfieras, no fuerces, sencillamente déjalo ser. ¿Vale? Obsérvalo, porque eres el testigo. Obsérvalo tú como yo. Obsérvate a ti mismo, a eso que va floreciendo, a esos pájaros, como decía en el proverbio árabe, ¿no? Que aletean sobre tu cabeza. Déjalos ahí y verás cómo poco a poco van desapareciendo. Bueno, mira, ya está. Ahora de momento no hay más preguntas, ¿vale? Así que si quieres, pues empezamos a leer un poquito Se llama del texto que tienes ahí. El sentido de la espiritualidad se llama. ¿Viste? Me encanta, Pons, vuelve. ¿De qué? No Eugenio, ¿saben a Calqueriu? El Eugenio que contaba sí, los sí, chistes. sí, sí. Que decía
que Pons nos dice que lo mejor al final es, claro, es reírse, Claro, claro. porque al final es, bueno, es que esto es puro teatro, ya lo dice también la canción, ¿no? La vida es puro teatro. Vamos a vivir el personaje. Yo elijo un Sí. personaje que se ríe de todo, hasta de sí mismo. O sea que, sí, yo prefiero tomarme la vida de esta manera, No, porque no total, sirve como para todo nada. es una ilusión. No sirve para nada. Dice, el texto se llama El sentido de la espiritualidad, ¿vale? Y es Venga. bueno, procede de un satsang, el cual tuve con una persona, ¿no? Y empieza de esta forma. Querida amiga, respondiendo a tus preguntas te diré lo siguiente. Lo pensado es el inicio de la dualidad, el origen de la espiritualidad y de toda existencia. Vale, yo me gustaría pararnos ahí, porque esta frase probablemente lo contenga todo. Lo pensado, ya lo decía Bashista, la mente es lo pensado, y lo pensado es toda existencia. Todo lo que existe es lo pensado, y fuera de lo pensado no hay nada. Porque cuando tú dejas de pensar, cuando tu mente desaparece, no hay nada ni nadie. Y eso ocurre en el sueño profundo, sin sueños. Y en esos estados, inducidos o no, con química o sin química, o un simple desvanecimiento en el cual desapareces y no hay absolutamente nada. Y eso lo ha experimentado mucha gente. Muchos de los que me están viendo, probablemente Ujú. casi todos. Esa ausencia de sujeto. Entonces, lo pensado es el inicio de la dualidad. ¿Por qué? Porque solamente a través del pensamiento, cuando tú dices, me llamo fulano y estoy aquí, y soy esto, ahí comienza la dualidad. Entonces yo me considero un sujeto y te veo a ti como objeto. Y ya estamos separados. Me veo separado de lo exterior. Y ese es el inicio de la dualidad. Un árbol no vive en la dualidad porque no tiene mente para verse separado. Una hiena tiene mente, pero no vive en la dualidad porque vive instintivamente. Y ahí no existen terminologías como el amor, ni la espiritualidad, ni los arcángeles, ni la canalización, ni Jesús de Yusua, Yusua que aparece por ahí. Yusua tenía aquí dos personas. ¿Qué demonios es? Yusua, yo no sé quién es Yusua, parece ser que Yusua es Jesús de Nazaret, ¿no? Y ya hay unos cuantos que yo sepa que se le ha aparecido Yusua y le ha dicho que dicte un libro, ¿no? A mí no se me ha parecido Joshua. Ay, Pero es que, tranquilo que no se va a parecer a nadie. Y va dictando libros y la gente, pues, se lo cree. Entonces, ¿qué ocurre? Que ay, eso es Dios. parte de la dualidad. Esas invenciones de que yo soy canalizado por Joshua, yo soy canalizado por la Virgen, yo soy canalizado por San José Obrero, o soy canalizado por no sé quién, eso es una auténtica estupidez con mayúsculas, una estupidez con mayúsculas. Y ahora se me presenta el Joshua y me susurra al oído y dice, escribe el libro de la villa del no sé qué, la villa del pájaro, la villa de no sé cuánto. ¿Y qué ocurre? Que de alguna forma esto es una dualidad pura y dura, porque para engordar, esto es engordar para morir, esto es engordar al ego, esto es hacer que la gente o los egos de alguna forma busquen respuestas, porque necesitan respuestas a sus preguntas. Y esto es una demostración absoluta de que aquí solo hay preguntas y solo hay miedo. Y tiene que venir una voz exterior a través de un canal para que te diga que no tengas miedo, para que te diga que tú no vas a desaparecer. Y esa es la gran falacia, ya lo dijo Satanás en la alegoría, en el símil del Edén, cuando le dijo, si coméis de la fruta no le hagáis caso, que vaya a vivir para siempre. Sin embargo, Yahvé le dijo, no, si coméis de la fruta adquiriréis conocimiento del bien y del mal. Es decir, pensar y sujeto que sabe lo que es lo bueno y lo malo, bien y mal, dualidad. Aquí nace la dualidad. Y moriréis. Pero la gente se inventa historias de transmigración, de reencarnación, de canalización, de mensajes y 20.000 libros que se encuentran en PDF o donde los queráis, que no sirven absolutamente nada más que para engordar al yo. Y eso hay que tenerlo muy claro. Sí, sí, dime. Pepe, a ver, a mí me ha venido algo bueno, que te lo voy a Sí. expresar. Yo he leído algunos de estos libros que tú dices, ¿vale? Sí. Y apuntan hacia el mismo lugar verdaderamente. O ¿Qué sea, lugar? apuntan hacia esa no dualidad. Otra cosa es que tú te creas de dónde ha venido, de dónde no ha venido. Eso a mí me da igual, ¿sabes? Pero su contenido
el contenido apunta en esa dirección. Aquí, ¿Sabes lo que te quiero decir? no lo he leído, pero sí sé de gente que lo han leído. Y precisamente dejaron de leerlo y dejaron de seguir esos caminos porque vieron que era una auténtica estafa. ¿Por qué? Porque la Claro, no. no dualidad surge, mira, la no dualidad surge en el momento. Y otra cosa es que tú luego lo sigas o quieras meterte en esas movidas, ¿vale? Eso es otra cosa. Pero yo, que lo he hecho de forma individual, ¿vale? Yo por lo menos he visto que apuntan hacia ese lugar, porque de hecho a mí me han abierto las puertas hacia ahí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Luego ya ahí va la interpretación de cada uno y de traer eso ahí pues eso, pues para beneficiarse de esto. Bueno, O para, el primer beneficiado es aquel que se inventa la historia y el rollo. Esa tal Helen, o ese tal, no sé si era Mark Hagen, o Mark no sé qué, que son los primeros beneficiados, y todo aquel que sigue esto y le da publicidad está enriqueciendo más a los otros, ¿no? Entonces, de alguna forma, es una manipulación de títeres, ¿vale? Para que, de esta forma, de una falacia tremenda, porque aquí nadie canaliza nada, porque no viene ni la Virgen, ni San José, ni un tal Joshua va a venir aquí. Primero Jesús, habrá que ver si existió o no. Hay datos históricos de que existió, pero Jesús sí murió, que es muy probable que existió, murió hace 2000 años. Y te aseguro que no se va a entretener, porque si un tal Joshua, que es Jesús de Nazaret, viene 2000 años después a susurrarle al oído a un tío que se ha hecho multimillonario, o a una señora que se hizo multimillonaria, sencillamente eso no es posible porque el tiempo no existe. No hay un tiempo lineal en el cual un alma va viajando, porque las almas tampoco existen, porque el alma es el vacío, es una, y es el vacío que da lugar a la forma. Y ahora, si alguien quiere entrar en una trola, absoluta falacia, de que una mente de un sujeto de hace 2000 años va viajando en el tiempo y ahora llega y le dice a uno al oído, escribe esto, se han hecho, evidentemente, coño, como ves, tienes Lourdes, Fátima, y tienes que son auténticos monopolios e imperios, ¿no? Entonces estás creando y ayudando a fomentar el pequeño imperio de 4 que saben manejar a la sociedad y a la gente, ¿no? Porque son personas, oye, el ego es así, si es que el ego, Jesús de Nazaret lió lo que lió en el tinglao aquel del templo cuando echó a los mercaderes del templo, porque estaban negociando con la espiritualidad. Y lo echó a patadas y a puñetazos de allí. Entonces, ¿qué ocurre? No pasa nada por decirlo. Yo me puedo inventar una historia. Yo perfectamente podía haber dicho que Isha, el libro que yo he escrito, me lo susurró, pues no sé, la Virgen del Rocío, ¿vale? La Virgen de Guadalupe de México. Mejor porque así tengo más adeptos, porque en México hay 80 o 90 millones de personas. Entonces yo puedo decir que la Virgen de Guadalupe de México se me apareció en una forma de luz en mi casa y hoy día tendría peregrinos aquí en la puerta de mi calle. Y yo tendría que salir a dar la bendición. Pero eso, ¿a dónde va eso? Eso va a lucrarme yo mismo, ¿vale? Pero entonces, claro, tienes que salir, tienes que ser consciente de que vas a hacer una estafa y vas a engañar a la gente con el único objetivo de enriquecerte a ti mismo. Y esas personas que lo leen, que la mayoría de estos libros son plagios absolutos, plagios, o sea, ni siquiera han tenido la idea o la inteligencia de sacarlo por sí mismos, sino que son copias de la Biblia, de la Upanishad, del Tao y de 20.000 lugares, resulta que aquella persona, esto es como, ¿cómo te digo yo? Como el efecto placebo, ¿no? Como si te doy una pastilla vacía, tú te la tomas y tú te lo crees. Pero lo que no saben aquellos que toman la pastilla y que están divulgando a través de redes sociales a estos sujetos multimillonarios que dijeron que se le apareció un tal Joshua, etcétera, lo que no saben estas personas es que están trabajando para ellos como parásitos auténticos, sin saberlo. Es como si tú estás haciendo un trabajo dedicado a alguien que ni siquiera conoces, porque al fomentar esto estás dándole la publicidad suficiente para que engorde más ese pez. Y ese pez lo único que hace es pasarte la mano por el lomo, no es otra, no es otra. Bueno, yo creo que al final los que lo fomentan también es porque creen en eso. Claro, porque ya lo estás diciendo, creer es ignorancia. Esther, creer es ignorancia. Porque precisamente la no dualidad, y estos temas no tienen nada que ver con la no dualidad, la no dualidad se fundamenta en el desconocimiento y el saber. Y cuando Jesús dijo aquellas palabras,
de gracias por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los intelectuales y a los doctos, y haberlas revelado a los niños y humilde y sencillo, es decir, sin conocimiento, sin yo, sin ningún Joshua ni luz que se te cuela por la oreja para decir escribe esto. No, eso es aprovechar la coyuntura y probablemente, evidentemente, por ignorancia, porque es pura ignorancia, porque queremos creer, queremos buscar, queremos una puerta de salida. Y es el ego, es muy fácil manejarlo en este mundo, es muy fácil. El ego se maneja fácilmente en el momento que tú le des una esperanza, que tú le des una expectativa de algo, una posibilidad de algo. Y yo te aseguro que eso, yo no lo he leído evidentemente, pero sí sé de gente que ha salido de ahí, ¿no? Y que han salido algunos espeluchados, como se dice aquí. Pero es que y lo que sí te aseguro es que no te lleva a ningún lugar, porque yo te digo, si te llevara a algún lugar, sería una cesación. La gente le daría carpetazo en el momento que lo leyera. Pero el hecho de seguir buscando y buscando en un lugar donde no hay nada que encontrar, porque estamos hablando de cesación, no de actividad, no de búsqueda, ¿vale? Y esa es la muestra más palpable, ¿vale? El hecho de que esté ahí y la gente lo siga y necesite recurrir y tenga que hacer una lección y tenga que hacer unos estudios y unos talleres. Pero tú te imaginas a Jesús de Nazaret haciendo lección número 25, lección 24. ¿Tú te imaginas a Buda haciendo talleres gráficos? Vamos a hacer un taller de la no dualidad. Y Buda allí sentado, venga, a coquinar aquí. Vamos, hay que ser, esto mira, como decía Nisargadatta, primero hay que ser serios. Esto es, la no dualidad es seria. Hay que ser muy serios. Y lo segundo, por supuesto, no creer absolutamente nada que proceda de tu propia mente. Porque nosotros somos el engaño. Nosotros somos la falacia, ¿vale? Y la vía directa, o la no dualidad, viene a romper todos esos esquemas, ¿no? Y a quedarte con esa esencia básica, que es la mente de un bebé. Y ahí no hay creencias, ni doctrinas, ni apariciones, ni nada, ¿vale? Pero bueno, tampoco hay que tener miedo de hablar. Ahí está. Tampoco hay que tener miedo de hablar. No, por supuesto, no, por supuesto, pero es lo que te digo, que en todos estos temas, luego cada uno hace su propia interpretación, ¿vale? Y yo lo siento, pero a mí eso me ha llevado a la no dualidad, porque apunta hacia ahí. Luego ya, si tú lo quieres interpretar, o cualquiera que lo lee lo quiere interpretar a su manera, lógicamente, lo va a interpretar a su manera, ¿vale? Pero a mí particularmente, yo no sé si porque en el punto en el que me encontraba, a mí me abrió esa puerta. Claro que luego me he apartado. Sí, claro, me he apartado ya de eso. Pero a mí, en primer lugar, a mí me abrió la puerta hacia ese lugar, ¿vale? Hacia esto que estamos ahora aquí expresando. Luego ya cada uno que haga lo que quiera y que siga quien quiera. Y al final, si quieres seguir creyéndote las historias, y es lo que te digo, yo llego al punto que no me creo ni a mí misma. Es que esa es la cuestión. Claro. La cuestión es, primero, que nosotros no tenemos credibilidad y otros que escriben para hacerse millonarios, ¿vale? Y esto hay que tenerlo muy presente, no porque haya venido ni Yeshua, ni María, ni José, ni el niño con la burra, sino que se lo han inventado, que es una auténtica invención, lo hicieron con el objetivo de hacerse multimillonarios. Y entonces esto hay que decirlo, y no pasa nada como Jesús volcó los tenderetes, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Que cada uno que dé publicidad a esto está actuando para beneficiar a otros, porque ni siquiera ellos se llevan tajada. Y si se llevan son migajas, ¿vale? Se llevan las migajas que le cae al Señor. Entonces, bueno, que cada uno haga lo que quiera, evidentemente. Pero ahí está, ahí está. Oye, mira, bueno, espérate, que yo he parado ahí los comentarios y yo no sé si hay más preguntas, pero me he parado en una. Sí. Que Juanma nos decía, cuando me pongo a meditar y observo el cuerpo, observo el parloteo mental y observo ese vacío. ¿Todo esto es un juego del ego? Siempre, claro. Siempre es el ego el que habla, es el pensamiento. No es otra cosa. El parloteo, la verborrea, es pensamiento. Y la cesación de ese pensamiento, que no es nunca voluntario, porque difícilmente una persona voluntariamente puede dejar la actividad mental, porque cuanto más lo fuerce y más quieras, más difícil será y más actividad mental tendrás, ¿no? Eso ocurre espontáneamente. Y ocurre, bueno, pues tú puedes tener la predisposición, como decía, ¿no? El espíritu está presto, pero la carne es débil.
Entonces puedes tener la predisposición innata a hacerlo, ¿no? Pero no todo el mundo goza de ello. Es como el sufrimiento no es opcional. El sufrimiento surge o no surge. Y no podemos tampoco engañar a la gente diciendo que sufres porque quieres. Es muy cruel decir eso. ¿Por qué? Porque cuando una persona sufre, sufre. No porque quiera, sino porque espontáneamente le ha tocado ese papel. ¿Vale? Si queréis, por favor, porque se me pasan hay muchos comentarios. Dejamos el texto para otro día. Dice Pons, una entidad que me acompaña a mi hija, quiere cenar. Gracias, Vicente. Muchas gracias. Luego lo pondremos en Facebook. Ale nos dice Ale nos dice que esta sensación de ser, no entiendo la pregunta. A ver. Ale, ¿nos puedes especificar qué esta sensación de ser? Lo real es que nada es real. Qué bueno. Sí. Lo real es que nada es real. Sí, la realidad en sí no existe. ¿Por qué? Porque nosotros somos una irrealidad, una ensoñación. No somos algo real. Mira, todo lo que está sometido a la transitoriedad no es fijo, no es permanente, es caduco. Por tanto, no es. La verdad, en este caso, como he dicho antes, sería lo permanente, lo eterno, sin principio y sin fin. Eso es. Pero nadie será testigo de ello, porque la propia verdad, por llamarlo de alguna forma, lo incognoscible, no se conoce a sí mismo. Luego no es real, porque, como he dicho en este primer párrafo, lo pensado es el inicio de la dualidad, el origen de la espiritualidad, y es toda existencia, el pensamiento, toda la espiritualidad y todas las palabras, todo esto es verborrea, los conceptos, ideas, esto es mente. Y la verdad sería la ausencia de mente, de donde procede la mente. Eso que le llamamos lo incognoscible. Yo prefiero, más que vacío, llamarlo lo incognoscible, porque nadie accederá a ello y ello mismo tampoco se conoce. Mira, Carlos nos pregunta, ¿observar a la mente disuelve el ego? ¿Es mentira? Otra falacia. Observar a la mente disuelve el ego, ¿es mentira? Evidentemente el ego, el ego se observa a sí mismo, la mente se observa a sí misma. Se observa a sí misma. Pero el ego, cuando dejar de ser ego, dejar de vivir en la dualidad, es harto imposible. ¿Por qué? Porque tú eres la dualidad. En el momento que tú estás ubicado, tú puedes tener una sensación de algo, pero una sensación mental, ¿no? Como esto que llaman de unicidad, del todo, pero en el momento que tú hablas del todo, sigues en la dualidad, porque tú estás viendo un todo. Es que yo pertenezco al todo, no, mire usted. Usted es un sujeto que dice pertenecer al todo. Y en el momento que estás hablando de pertenencia, ya no eres el todo. Entonces, para ser el todo, tiene que haber, primero, no haber pensamientos que hablen. Y es tan sencillo como muchas veces le he explicado. O sea, este es el sujeto, y siempre que haya un sujeto hay un objeto. Por eso es el no dos, no el uno. Advaita significa no dos. Porque cuando desaparece el sujeto, el objeto se desvanece, porque al no haber sujeto, ya no hay objeto que observar. No hay testigo que vea nada. Y por tanto la dualidad desaparece. ¿Pero cuándo? Cuando seas un fiambre, cuando te mueras. Aquí lo máximo que se puede aspirar o llegar es a esta comprensión de que hay que aceptar que por momentos vivirás en un estado de amor y por otros momentos vivirás en un estado de aflicción. Por momentos vivirás en un estado de alegría y por momentos vivirás en un estado de desasosiego, ¿no? Y esta comprensión es la que te indica de que de alguna forma o surge espontáneamente el no involucrarte en ello. Esa es la espontaneidad, ¿no? ¿Que cómo ocurre? No lo sé. Pero llega un momento que cuando por fin comprendes esto y lo aceptas y lo haces tuyo, ¿vale? Has llegado a este reconocimiento, tú ya no te involucras, lo ves, participas de ello, pero sin ser de ello. Estás en el mundo sin ser del mundo. No estás involucrado en ese mundo. Mira, nos sigue preguntando Carlos, ¿esto funciona con escuchar, escuchar y escuchar hasta que cale? Bueno, yo pongo el ejemplo del alcohólico, que el alcohólico, en principio, para poder dejar la copa, necesita el reconocimiento primero, ¿no? El reconocimiento de que es alcohólico. Entonces, este primer paso, para dejar
o para llegar a la comprensión de que uno no es el cuerpo y no es la mente, primero tiene que haber el reconocimiento, al igual que el alcohólico. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué necesita el alcohólico para no caer en la copa? Porque siempre será alcohólico. ¿Y qué necesitamos nosotros para no caer en involucrarnos y seguir creyendo que somos cuerpo y mente? Pues el alcohólico necesita la terapia de grupo. Y nosotros necesitamos esta reciprocidad, este feedback. Por eso los satsang que se hacían en la India y esto que hacemos, yo lo hago evidentemente por mí mismo, porque yo soy lo único que hay. Tú estás ahí porque yo te veo. Si yo no estuviera, no te veo y por tanto no existirías. Para mí no existirías, pero conmigo desaparecería el mundo. Pero yo no estaría para saber que ya me he ido y sigues tú aquí, eso no estaría, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Se produce el efecto de reciprocidad y de atención mutua. Por eso es importante ese martilleo y ese recordar, ese velad y orad que decía Jesús de Nazaret, ¿no? Para no olvidar en ningún momento que no somos el cuerpo, que no somos la mente, y lo que sufre es la mente, eso que está hablando y que cree ser. Esto que creemos ser. Pero esto que está hablando y que cree ser un sujeto, esto no va a ningún lugar. Esto no trascenderá a ningún lugar. Y como no trasciende a ningún lugar, incido en que no va a venir nadie a canalizar nada. Porque entonces estamos hablando de que ahora resulta que, vale, no, si yo soy de la no dualidad, sí. No, es que yo esto, pero sí, pero yo creo que a uno lo canalizaron y salí. Venga, hombre, de chorrada, esto hay que tomárselo en serio. Estas cosas hay que tomárselas en serio. No, en serio. ¿Por qué? Porque no puede ser. Pero Pepe, al final, ¿qué más da? Si todo es un sueño, ¿qué más da? Pero bueno, me al han final preguntado... yo lo que digo, el trabajo es Esther, individual, el trabajo es individual. el trabajo no es individual. El trabajo no existe ni es necesario. Aquí es el desconocimiento de no Bueno, saber. sí, Mira, a mí pero alguien ha preguntado... el hacer lo que estamos haciendo es recordarnos todo el tiempo esto, para eso, para... Estoy recordando porque precisamente una de las cosas más importantes es no caer en la ensoñación de las canalizaciones y en la ensoñación. Ya, Pero sí, es sí. que, coño, estamos en esto, estamos en la atención. Y la atención es eso precisamente. Esto está dentro de la atención. Y no huelga decirlo. Al contrario, es una forma de soltar mochilas, de dejar a un lado a todos esos vendedores y oportunistas y mercaderes de la espiritualidad, de las canalizaciones, de los chakras y de no sé qué. Y de que los yesuas estos que entran una vez y salen por otra y escriben libros. Eso, claro, porque hay que ser serios y hay que estar ahí. Y eso es soltar la mochila. Porque cuando la gente suelta esa mochila, sentirá realmente que se siente en paz. Porque no hay hacedor. Y mucho menos va a venir un individuo a decirme lo que tengo que hacer. Porque ni yo soy hacedor. Ni mucho menos con un cuento chino. ¿Vale? Por eso es tan importante la atención continua a través de esta reciprocidad para recordarnos que todo esto es una ensoñación. Todo es una ensoñación y nada más. Todo, exactamente, absolutamente todo. Bueno, cuando no te quedas enganchado ahí es eso, es que es así al final, es como, vale, yo he visto esto, vale, ya lo he soltado, me he dado cuenta, fuera, ya está. Y al final es soltarlo todo, verdaderamente vivir desde ese espacio en el que, lo que te decía antes, o sea, Porque, que no me creo ni a mí Esther, porque misma la los vía, pensamientos que pueda tener, sino mira, la vía, experimentar la vida tal y como es. la vía, primero no hay vía, y menos ni Ya. del corazón, ni del pájaro, ni de nada, no hay vías. Y precisamente, si hubiera una vía, es del desconocimiento, del no saber, del tirar a la basura todas esas historias. Porque hay que pasar página y dejar la tierra calma, sin ningún tipo de estructura, sin ningún tipo de creencia a la cual agarrarte o aferrarte. ¿Vale? Exacto. Y nada, y no hay otra cosa. Sí. Exactamente, así es. ¿Hay Venga, preguntas o seguimos? ¿sigue? No hay preguntas ahora, está la cosa, están todos muy atentos seguramente, porque está todo el mundo así como, todos estamos así, escuchándote. Pues Venga, voy a seguir con vuestro permiso. claro. A ver si... Bueno, pues entonces aquella línea decía, lo pensado es el inicio de la dualidad y el origen de la espiritualidad y toda existencia. No existe ningún método para disolver la mente, pues tú solo eres pensamientos mentales que están hablando
con este otro paquete de información llamado Pepe. Luego, no existe ningún método, no existe ninguna vía, insisto, ni método, ni curso, ni vía, ni milagros, ni nada de nada. No existe ningún método para disolver la mente. Insisto, porque esto es importante. Hay por fin que dejar pasar, o sea, pasar página. Dejar la tierra calma y que los ricos se aposenten en sus riquezas. Porque nosotros no somos de este mundo. Y mucho menos estamos aquí para enriquecer a otros. No existe ningún método para disolver la mente, pues tú solo eres pensamientos mentales que están hablando con este paquete de información llamado Pepe, ¿vale? Y vosotros sois otros paquetes de información, otros pensamientos. En otras palabras, alcanzarás la disolución del ego cuando hayas muerto. No puedes soltar esto, no puedes soltar esto, pues la que habla, que es una ensoñación o quimera, es esto mismo. Es decir, nosotros no podemos soltar el ego, el yo, porque lo que habla es el yo. No es que haya una conciencia universal que hable por ahí. Y esto está muy prodigado también en estos cursos, en estas cosas. Una conciencia universal que todo lo ve, que todo eso es mentira todo. Aquí lo único que habla es la mente, el pensamiento. Y sin el pensamiento no hay existencia ninguna. Y esto es antiguo, esto se pierde en la noche de los tiempos. Siempre has creído que eras alguien con un pepito grillo en la cabeza, pero lo que no habías comprendido es que tú eres el pepito grillo. Y fuera de ese ruido y verborrea no hay nadie. Es reincidir, o sea, vuelvo a ratificar lo mismo, ¿no? No es que tú tengas un pepito grillo en la cabeza, es que tú eres el pepito grillo. Tú eres la verborrea, tú eres los pensamientos, tú eres aquello que se pregunta, tú eres aquello que estudia, lecciones, metodologías. Eso eres tú. Eres las circunstancias que estás viviendo. Eso eres. Y no eres una conciencia universal que esté observando esto. Eso no es así, porque la conciencia es el vacío que da lugar a la forma y no tiene mente, no se conoce a sí mismo. Solo podrás acceder a este estado imaginario que deseas alcanzar cuando dejes de desear, pues cuando desaparezca el deseo, no habrá estado que conquistar. ¿Vale? Esta persona es que me hablaba de alcanzar un estado, pues no sé, de conciencia elevada, ¿no? Y eso no es posible. El yo se tiene que disolver. Aquí no hay ningún estado de conciencia, pues la conciencia no tiene mente. Es como alguien que dice, en este tipo de libros que he hablado yo, y además está ahí, que no me lo estoy inventando, que parece como que hay almas, o las almas tienen que evolucionar, o tienen que aprender, o tienen que... Pero eso no es así. El alma es una y es vacío. Y da lugar a la forma. Da lugar a la forma. Dice, solo podrás acceder a ese estado que me preguntaba de conciencia elevada, imaginario que desea alcanzar cuando dejes de desear precisamente, cuando tú ceses en el deseo. Pues cuando desaparezca el deseo, ya no habrá nada, ningún estado que conquistar. Son deseos, pero cuando tú cesas en los deseos, en las expectativas, cuando cesas de soñar, ya no deseas, ya no hay nada que alcanzar. Ha desaparecido. El deseo es lo que mantiene vivo al yo y a sus expectativas, ¿no? De ser una conciencia elevada. Pero cuando tú cesas las expectativas y cuando terminan los deseos, cuando ya no deseas nada, entonces desaparece todo eso, ¿no? Pues no hay nada que conquistar, ya no hay conquista alguna, ¿no? Hay algo muy importante que debes tener siempre presente. Tú eres lo que piensa, eres lo pensado, eres el pensamiento y todo lo que existe eres tú. La existencia es ensoñación. No hay una existencia fuera de esta ensoñación. Fuera del pensamiento no hay nada. Sin embargo, por paradójico que resulte, tu realidad no es lo pensado. Por consiguiente, ¿qué quiere decir esto? Que si tú eres el pensamiento, pero tu realidad no es lo pensado, entonces ¿qué eres? Pregunta. Por un lado, tú no eres esto que piensa, pero la realidad que eres es inexistencia también. Entonces, ¿qué eres? Eres la ausencia absoluta de experimentación. Eres aquello que no experimenta nada. Aquello que no se conoce, que no tiene mente, por tanto no puede experimentar nada, ¿no?
La ausencia de sentido. No hay ningún sentido, la vida no tiene sentido. La ausencia de sentido. No eres amor, no eres odio, no eres lo que percibes, lo que percibe ninguno de tus sentidos, intuición o corazón. Nada de eso eres. Solo lo que habla, que es una ilusión, si es que eso crees ser. La dualidad es nada más que el ego. El infante no vive en la dualidad. Sin embargo, nadie volverá a ser bebé. Es un ejemplo que suelo poner. La dualidad es el ego, el yo, esto que habla. Pero sin embargo, el infante, el bebé, no tiene yo y no vive en la dualidad. Por ejemplo, yo te puedo echar algo en cara a ti, porque yo creo que yo estoy aquí y tú estás ahí. Es una creencia mental. Y ahí surge la comunicación, ¿no? Y surge el criterio, y surge la ética, surge la moralidad, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es justo, etcétera, ¿no? Pero el bebé no vive en eso. Un bebé, si la madre no le da la comida y tarda una hora en venir, y si hay suerte que no se haya muerto, cuando la madre le da la teta, cuando la madre le da la teta, el bebé no dice has tardado en venir. Él no tiene criterio. No le echa en cara, dice, mami, has tardado en venir, eres mala. ¿No? Un bebé no dice eso. ¿Por qué? Porque en el bebé no ha nacido todavía el juicio y no ha nacido el sujeto. No ha nacido la dualidad. Él no entiende, no vive en la dualidad, ¿vale? La dualidad es exclusiva del ego, del yo. Solo es cuestión de reconocimiento. Pepe, Sí, espera, sí. espera, que hay más cosillas ahí que me he Sí, sí, dejado, vale. se habían parado los comentarios, ¿vale? Y hay alguna pregunta, pero espera que voy a entender, me voy a Yo voy a iluminar, encender un la luz también. segundo. Pues, ¿ve tú y hago yo? Bueno, pues, si voy a encender la luz, no voy a ir. No sale todavía. Ya me he iluminado. A ver, vamos a seguir. A seguir. Hola. A ver, ¿hay una pregunta? Sí. Mira, sí, hay más cositas. A ver, aquí Juanma nos pregunta, entonces, ¿el vacío, la vacuidad existe o es todo un invento del ego? Perdón, es que estaba Pons, Vicente, y se tiene que ir a cenar. Ah, Sí, sí, bueno, eso se ha quedado ahí también. Es que, claro, claro. se me han Sí. parado y Bueno, voy a ir. Tengo otra bueno, pregunta dime, ¿puedes también. repetir la pregunta? ¿Puedes repetirla? Sí, bueno, va. Pues no sé, me lo voy a pensar. Si quieres, que no hay nada. Mira, dice, entonces, ¿el vacío, la vacuidad existe o es todo un invento del ego? El concepto de vacío y de vacuidad es un invento del yo. Es un invento, todo es un invento. Dios mismo es una creencia, es un pensamiento. Si tú preguntas a un bebé quién es Dios, no te dice nada. Si tú preguntas a un ñu o a un impala quién es Dios, si tú preguntas a un mosquito o a una rata, no te van a responder porque ellos no tienen concepto de existencia de un Dios. ¿Y qué significa esto? Algo muy sencillo. Todo lo que existe manifestado, toda la presencia universal, ese todo que al mismo tiempo ni siquiera es consciente de sí mismo. Eso sería Dios. Pero no es un sujeto, no es un sujeto anclado en el espacio-tiempo que va y viene. No es un señor que va viajando en la línea del tiempo para un día, sin venir a cuento, susurrar a alguien que escriba un libro. No es nada de eso. Dios sería, como le llaman los hindúes, Brahman, es ese todo universal, desde lo más pequeño hasta lo más grande, desde el granito de arena hasta una mosca, desde el antiguo dinosaurio hasta un ser humano, desde un bebé hasta una cucaracha. Todo eso es, ese conjunto, pero no el sujeto mental que se hace una idea de un sujeto creador que está ubicado en el espacio-tiempo y que está dictando normas y que dice tú eres bueno, tú eres malo. Eso es dualidad.
Esa concepción, ese concepto, esa idea de Dios es la dualidad, ¿vale? Entonces, pues, tanto la inexistencia como el vacío sigue siendo un concepto mental. Porque la verdad, por llamarlo de alguna forma, mira, una cosa tan curiosa, los judíos no le ponen nombre, no le pusieron nombre, pusieron tres iniciales, porque no se puede nombrar, es que no se puede, no por respeto ni por miedo, no porque te vaya a pasar nada, sino cómo puedes nombrar aquello que no es. ¿Cómo puedes poner nombre, forma y figura a aquello que no tiene ni nombre, ni forma, ni figura? Es imposible. Entonces, cada cosa que digamos son conceptos mentales que nosotros mismos, engañándonos a nosotros mismos, los ponemos para tratar de entender lo que jamás entenderemos, lo que jamás llegaremos a comprender. Por eso esto es hablar por hablar. Ya. A ver, Juan nos continúa preguntando, ¿puede ser que el ego, en vez de estar constantemente dando la lata, se convierta en una herramienta para otra parte de la mente? El ego se convierta en una herramienta para qué parte, otra parte de la mente. Sí. Pero herramienta es la ensoñación. Porque la mente, su destino es morir. Por ejemplo, un mosquito tiene mente. Llega un mosquito y así, adiós mente. Llega una mosca y así, adiós mosca, adiós mente. Entonces, ¿qué es lo que quiere trabajar la mente? Si esto es una ensoñación que dura 2 telediarios o 2 noticieros, ¿qué quiere trabajar? La simple comprensión de que el yo es inexistencia y de que la mente es inexistencia y de que el universo entero es aquello que los hindúes llamaban maya, es decir, ilusión, quimera, esta comprensión es lo que te hará soltar las mochilas y la carga. Y será como aquel que se monta en un avión. Tú imagínate que te montas en un avión y vas con tu maleta en lo alto, dentro del avión. Y llega una azafata y te dice, señor, mire usted, es que va montado en el avión. Puede soltar la maleta si quiere. El avión va solo. El mundo va solo. Suelta la carga. No busques por ahí. ¿Qué vas a buscar en la mente? La mente tan solo puede darte percepciones. Da igual qué tipo de percepción. Puedes ver cosas ilusorias. Hay gente que ve personajes que no existen, que algunos doctores o científicos lo denominan esquizofrenia, por ponerle un nombre. Ayer hablaba con una señora que es de aquí, de donde yo vivo, y quería que tuviéramos una conversación. Y hablamos precisamente de este tipo de cosas, ¿no? De las experimentaciones que ella ha tenido. Y yo le decía eso, digo, sí, son tus experimentaciones mentales. Puedes ver cosas rarísimas, pero siempre serán producto de tu imaginación, de tu mente. Y no hay nada que buscar, porque el futuro o el destino de la mente es tal como surgió, desaparecer. Y si quieres buscar algo, sigues teniendo expectativas, sigues instalado en los deseos y por tanto sigues en la noria, dando vueltas como un hámster. Déjalo, cesa. La mente hay que dejarla y cesar esa actividad de luchar precisamente por detener esa actividad. Y si quieres... Mira, Pepe, tenemos aquí a Alegra, que, mira, Alegra, cariño, no estamos leyendo Isha, estamos leyendo un post que puso, un texto que puso Pepe en YouTube en su perfil, ¿vale? Y entonces nos pregunta, ¿cómo podemos entonces volver a ser niños para entrar al reino? Cuando surge el yo, esto no hay marcha atrás. Pero un consuelo es que con la vejez, y esto lo digo yo porque lo he experimentado y lo viviré en mis carnes, si es posible, y si no, pues no, que sea lo que tenga que ser. Cuando pasan los años, y esto lo hemos visto todos, nuestros padres se vuelven como niños, vuelven al estado del infante. Y esto es una muestra más de que somos una pura ensoñación. Eres bebé y no hay sujeto. Cuando mi padre o mi madre estaban ya cerca al lecho de la muerte, meses antes, volvieron a ser bebés. Y el yo desapareció, se esfumó.
Y fue un momento más maravilloso de esta vida, de esta aparente vida de este Pepe, que fue maravilloso, de observar como tanto mi padre y mi madre, sus yoes se fueron, se crecieron y quedaron dos niños encantadores. Mi papá y mi mamá, dos niños encantadores. Y tuvimos la suerte, mi hermana y yo, de poder vivir los últimos días de esos bebés ya ancianitos, abrazados con ellos. Sí, sí que es muy hermoso todo esto. Es verdad, sí que lo es. Yo también tuve la suerte con mi padre de experimentar eso. Entonces, Es muy alegra, bonito, sí. así es como volvemos. No lo fuerces, no fuerces ser un bebé, porque tú eres una chica, ¿vale? Y tienes una edad que eres joven todavía. No lo fuerces, déjalo, si ya llegará. Si ya llegará el momento en el cual ese que se le llama chochear, empezaremos a chochear y a decir tonterías. Y nos cuidarán y nos darán mimos. Pues ya, pues ya las decimos, Pepe. ¿Qué? Sí, sí, ya las decimos, Bueno, las pero quiero tonterías. decir que llegará. Volveremos al estado del infante de forma natural. Sí, De forma sí. natural volveremos al estado del infante y de forma natural desapareceremos tal y como aparecimos. Por arte de Virgil Birloque. Ay, ¿qué? Seguimos Sí. con el Venga, texto seguimos con que esto. llevamos hora y media casi, ¿eh? Seguimos, bueno, seguir, ¿no? Venga, Bueno, dale, mira, dale, decía, claro. no eres amor, no eres odio, no eres lo que percibe ninguno de los sentidos, intuición o corazón. Nada de eso eres, solo lo que habla, que es una ilusión, si es eso que crees ser. La dualidad es nada más que ego. El infante no vive en la dualidad. Sin embargo, nadie volverá al bebé. Aquí falta forzada o conscientemente, porque sí es verdad que llegaremos, como he dicho, cuando llegue el momento de la muerte, ¿no? Solo es cuestión de reconocernos, de comprender que somos el ladrón, somos el violador, somos el santo, el diligente y el necio. Solo un yo pensante. Somos todos y cada uno de esos personajes. No podemos rechazar a ninguno. Porque nosotros, este personaje, es uno de tantos. Aquel es otro personaje. Y cada uno tiene ese rol de personaje. Y somos todo eso. Podemos ser en cualquier momento, hasta que dejemos de ser nada. ¿Lo sigues? Dice, una vez entiendas esto, solo te resta una cosa. No hacer caso ni dar credibilidad a nada de lo que digas, pienses, pidas, demandes, esperes, desees, sueñes o creas. Porque tú no eres esa que quiere entrar en un estado de desconexión con el yo ego. Lo que eres no tiene mente, por lo tanto no se conoce ni existe. Este reconocimiento y comprensión es la calma en la cual podrás vivir como falacia que eres. Eres una falacia y con esta comprensión vivirás en calma. Me preguntas, ¿cómo puedes desconectar del ruido mental? Es imposible, pues tú eres el ruido mental. Es como dije antes, tú eres el Pepito Grillo. Ríndete a lo que no eres, que no es la verdad. Pues lo que eres, sin ser, jamás lo testarás, percibirás, conocerás ni verás. Es decir, ríndete a esta ilusión llamada yo, porque lo que realmente eres sin ser, porque eso no es físico, no tiene atributos, no tiene cualidades, no tiene forma, lo que eres sin ser, jamás lo testarás, jamás lo percibirás, jamás lo conocerás, jamás lo verás. Nunca serás testigo de ello. No entrarás ahí. Nos quedaremos fuera. Si no crees que eres lo pensado, no importa. El ruido no cesará. Pero puedes vivir sin la presión de creer ser esto o aquello. Al menos vivir sin esa presión. No te esfuerces en evitarlo. No te resistas a ti. Simplemente eso te hará descansar.
No olvides que la espiritualidad da sentido al ego. Precisamente la espiritualidad es la que da sentido al yo, porque el yo a través de la espiritualidad busca el sentido de la vida. La mayor conquista que podrás alcanzar es vivir sin conflicto mental. ¿Te parece poco? Eso no tiene precio. Eso no se paga con dinero. A pesar de la comprensión, los estados de ira, rabia, amor, pasión, sexo, enfado, serenidad, samadhi, éxtasis o lo que fuera, se seguirán sucediendo, pues todo ello es mente y ego. Es decir, a pesar de esta comprensión, tú seguirás enfadándote, tú seguirás riendo, tú seguirás hablando. Y si tu tendencia es hacer determinada cosa, como yo e ilusión y reacción química cerebral que eres, seguirás haciéndolo. Pero la diferencia, ¿cuál es? Que vivirás sin culpabilidad y sin remordimientos, porque comprenderás que aquello que piensa, aquello que cree que hace, es una ilusión. Y tú no tienes que cargar ese equipaje en un mundo que va solo. A pesar... bueno, eso. Dios es la única y última esperanza mental del yo, para evitar desaparecer en la inexistencia de lo absoluto. Ni siquiera te ancles a ello. Es decir, Dios es la última esperanza que tiene el yo. Es lo último a lo que se aferra. ¿Para qué? Para evitar caer precisamente en lo absoluto, en la inexistencia de lo absoluto, porque lo absoluto no existe, es inexistente. Pero el yo se aferra a un Dios, llámalo emoción de amor, emoción de unidad, unicidad, un todo. ¿Para qué? Para no caer en ese vacío, para no caer en esa inexistencia, porque el yo no quiere dejar de existir, no quiere dejar de vivir. Inventa todo esto para no caer precisamente en su propia realidad. Y la propia realidad que está siendo ahora es inexistente. Eso es lo absoluto. Esa nada eterna, ¿no? No hay sujeto libre, pues siempre serás esclava del cuerpo, alimento, agua, aire, y siempre serás esclava de la mente, conocimiento, pasión, sentimientos, sentidos. ¿Cómo puede ser libre aquello que ni siquiera existe? ¿Cómo vamos a pretender ser libres si no existimos? Todos son conceptos e ideas de la propia ensoñación, inherentes al ego, no a la mente. Todo ello son conceptos, y me gustaría aclarar esto, todo ello son conceptos e ideas de la propia ensoñación inherentes al ego, no a la mente. ¿Por qué? Porque la mente en sí, como la mente del bebé, del infante, o la mente del embrión que está ahí ya casi a punto de salir, o la mente de cualquier otro animal, no elucubra sobre esto. Solamente el ego. El ego, que es el que descubre la dualidad, el que entra en la dualidad. Aquello que nace en la dualidad y su destino es desaparecer. ¿Quién se pregunta por la libertad si no es aquello que es esclavo de sus propios criterios y juicios? ¿Quién? Porque alguien que es libre no se pregunta por la libertad. ¿Una jirafa se pregunta por la libertad? ¿Un bebé se pregunta por la libertad? Tampoco. ¿Una nube se pregunta por la libertad? Entonces, ¿quién se pregunta por la libertad si no es aquello que es esclavo de sus propios criterios y juicios? Esa esclavitud es la que te hace anhelar algo llamado libertad. El niño es libre, pero no porque se sienta libre, sino porque nunca ha sido esclavo. Solo la esclavitud habla de libertad. Y eso es importante. El niño, el bebé, es libre, pero no porque él diga y sienta, yo soy libre. Yo recuerdo a mi niña cuando era un bebé, ella no decía yo soy libre. Ella vivía en su ensoñación, evidentemente como cualquier niño. Y no porque se sienta libre, sino porque nunca ha sido esclavo. En el niño nunca hay esclavitud. Solo la esclavitud habla de libertad. El yo es tan paranoico que se inventa normas, juicios, ética, moral y espiritualidad para condicionarse a sí mismo, cuando el bebé nació libre de toda carga. Es decir, el bebé nace libre de todo, pero cuando surge el yo, inventa la ética, la moralidad, el pudor,
la vergüenza, para mutilarse a sí mismo. Ujú. Tú en una playa, ahora que estamos en verano aquí en España, te vas y ves a dos niños, un niño y una niña de 2 añitos, desnudos bañándose en la playa. Pero cuando surge el yo, inventamos el pudor, inventamos la ética, inventamos la moralidad, inventamos el juicio, inventamos la condena. ¿Por qué? Porque somos una anomalía súper estúpida que se mutila a sí misma. O sea, nosotros nos mutilamos a nosotros mismos. Imagínate qué credibilidad tiene el ego. El yo no tiene credibilidad ninguna. La mente no tiene credibilidad alguna, ¿vale? Espera, Y bueno, Pepe, bueno, si venga, quieres terminar ya la mira, última frase. venga, vale, Dice, sí. este es el sentido de la espiritualidad. Engordar para morir. Amén. Amén. Dime. Mira, que tenemos por aquí, han aparecido por aquí preguntitas. Carlos nos vuelve a decir, nacer como humanos nos hace estar jodidos. Sí, Y se ríe. claro, claro. Exacto. Y luego Alex Rigal nos dice, hola Alex, nos dice, hola, buenas. Si no existe ese sentimiento de esclavitud, ¿existe la libertad? La libertad sería sencillamente dejar de tener carencias, dejar de tener deseos, dejar de tener expectativas, dejar de creer en todo, dejar de tener ilusiones, dejar absolutamente nada que salga de dentro para afuera, dejar de leer, de buscar. ¿Qué buscamos? Quien busca es que sigue la esclavitud. No obstante, evidentemente, la esclavitud siempre existirá en el sentido de que somos conscientes de que tenemos que comer, somos conscientes que tenemos que respirar. Pero si esa conciencia de yo, de ego, de soy consciente de esto, si sencillamente lo dejas ser sin resistirte a ello, podrías ser similar a un animal que actúa por instinto. Esa sería la forma más básica, digamos, de la conciencia emergente, normal, o sea, sin ego, ¿no? Porque un animal es una manifestación de la conciencia, pero también un árbol. Pero el animal, bueno, incluso nosotros durante el sueño profundo, sin sueños, seguimos respirando. El cuerpo siempre será esclavo de la respiración, de la comida y de ese tipo de cosas básicas que requiere para vivir. Y la mente es esclava de sus sueños, de sus apegos, de las emociones, de los sentimientos. Son 2 tipos de esclavitud. Pero ¿qué ocurre? Hay que dejar una cosa clara, que no somos el cuerpo y no somos la mente. Somos una ensoñación. Entonces, ¿quién quiere ser libre? ¿Realmente quién quiere ser libre? Por eso hay que verlo desde esa visión. Cuando tú comprendes realmente que no eres el cuerpo y no eres la mente, sencillamente no te incumbe. Como decía Nisargadatta cuando le preguntaron, dice, pero si usted es un iluminado, ¿para qué fuma? De hecho, se murió de cáncer, ¿no? Y dijo, a mí esto de fumar no me incumbe. No me incumbe. Buenísimo. ¿Quién fuma? El cuerpo y yo no soy el cuerpo. ¿Quién piensa? La mente y yo no soy la mente. Exacto, Entonces, quién es el esclavo? exactamente. El esclavo es aquel que sigue creyendo que es la mente. Y nada más. Mira, que Víctor, bueno, Víctor, si nos puedes aclarar un poquito mejor tu pregunta, porque claro, nos dice la mente subconsciente, pero no sé a qué te refieres. Entonces, si nos puedes, pues no sé, ampliar un poquito así la pregunta. Y luego Carlos nos vuelve a decir, somos los más estúpidos de este planeta. Totalmente. 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 Porque no hay animal que se complique la vida en el sufrimiento. Que se complique la vida y sufra, ¿no? Por su propia existencia, ¿no? Los animales, bueno, la mayoría del planeta no tiene vida. Y dentro de la vida, la gran parte no tiene mente, ¿no? Como los árboles, las plantas, etcétera, ¿no? Pero animales que lucubren y sufran por cosas innecesarias, verdaderamente somos lo más estúpidos. Porque cualquier animal vive instintivamente y hace de forma espontánea lo que tiene que suceder, como es cazar, ir al río a beber, defenderse del cocodrilo, etcétera, ¿no? Pero lo hace de una forma espontánea, ¿no?
surge espontáneamente. El ser humano no, el ser humano elucubra, inventa lo que no necesita y entra en una dinámica de querer más, 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 buscando esas proyecciones, ¿no? Esas expectativas, esos deseos, esos anhelos, y se apega a ellos. Y ese apego es la causa del sufrimiento, una de las causas del sufrimiento. Luego, evidentemente, hay un sufrimiento que es inevitable, ¿no? Pero bueno. Dice Alex, sí. Alex nos dice, la madre que me parió, no, dice, la madre que parió a Panete, soy retorcidamente un esclavo. Bueno, pues sí, Pues, no sé, Pepe, ya llevamos una hora sí, y media, no siendo hemos, bueno, las preguntas, no tenemos más preguntitas tampoco, hemos leído, ha dado tiempo también de leer todo el texto, de atender a muchas preguntas, muchísimas gracias por estar ahí, por participar tanto y gracias, Pepe, una vez más, a claro, vosotros. Muchas por gracias este a todos por ratito haber estado ahí. que nos Gracias a cuentas ti. la cabeza. Muchísimas gracias por tu invitación, Esther. Muchas gracias. De corazón. A nada, un placer. Gracias a todos. Chao. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao. Chao.